Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra sesión del curso Procesos de la Comunicación 2. Encantadísima de estar con ustedes. Es un curso básico, esencial. Ustedes saben, tan importante en manejar lo que es la comunicación, tanto lo que es a nivel oral, lingüístico, como también textual. En esta oportunidad, en esta sesión, voy a desarrollar el tema sobre el uso de los marcadores del discurso. Es algo tan importante y esencial manejarlo para nuestro registro académico, para nuestra cultura académica, para nuestra práctica académica, para el desarrollo de nuestro trabajo profesional. Un tema muy importante, he elaborado un material para ustedes que los voy a compartir, dándoles la bienvenida, pero antes que eso quisiera, por favor, saludarlos, les voy a llamar lista, y también compartirles un Mentimeter para formular una pregunta. ¿Qué cuánto de nosotros conocimos lo que es un marcador textual? Vamos a ver ello. Les voy a compartir en estos momentos un- una pregunta básica esencial para ustedes, ¿ya? Luego que todos los participantes me lo puedan eh, responder en este Menti. La pregunta inicial, vamos a abordar justamente este tema tan importante. ¿Qué son los marcadores discursivos, no? ¿Qué son para ustedes, jóvenes, los marcadores discursivos? ¿Han escuchado alguna vez decir, tenemos idea cómo se emplean estos marcadores discursivos en un texto? ¿Cómo los podemos identificar? Bien, acá hay alguien que ya me ha identificado, me ha respondido que son palabras. Bien, también pueden escribir, en este caso con el chat, en palabras, en locuciones. ¿Qué son los marcadores discursivos? ¿Alguna vez lo hemos visto nosotros en nuestro desarrollo académico universitario? Pues bien, eso es interesante. Hoy lo vamos a ver y vamos a tratarlo justamente eh, estos marcadores discursivos, ¿verdad? En el desarrollo de esta sesión, nosotros vamos a hablar sobre la construcción textual, justamente una visión general de cómo se construye, se conjugan, se estructuran las palabras, los párrafos, el texto, cómo se define, la academia define a estos marcadores discursivos y qué tipo de marcadores hay. Así como vamos a desarrollar algunos ejercicios para aplicar y viabilizar nuestro conocimiento sobre estos marcadores discursivos. El logro fundamental que vamos a tener justamente al finalizar la sesión es que cada uno de ustedes puedan identificar, diferenciar los marcadores del discurso, dándole un buen uso en su texto académico. Esa es la importancia, eso es lo que queremos. Entonces, en este sentimiento que ya ustedes están respondiendo en estos momentos, algunos de ustedes indican justamente que son palabras, que son locuciones. Vamos a ver lo que es la construcción textual. ¿Qué cosa es una construcción textual? ¿Cómo podemos ver y entender el texto, nuestro texto, cuando nosotros leemos una fuente original y una fuente externa? Entonces, cada vez que leemos algo, siempre nos orientamos a un propósito. Leemos por algo, para que nos sirva a algo. Estamos orientándonos a un texto, sea esto un artículo, sea esto una tesis, sea un libro, etcétera, de preferencia sus fuentes serias, ¿no? Nos orientamos al texto a ver que nos sirva para qué, para escribir, para investigar, para identificar dentro de ese texto las ideas principales y secundarias. ¿Ves? Eso es importante, hay que tener en cuenta que todo texto discursivo tiene ideas principales y secundarias. La idea principal en torno a la que gira el núcleo central, el sintagma de un texto de una oración. Y también las secundarias que refuerzan esa idea. Entonces, para poder
construir un párrafo, para poder construir un texto, tenemos que saber ligar bien los elementos que hay en ese texto, ya sea en estos párrafos o también en este caso los marcadores discursivos que vamos a ver justamente el día de hoy. Y dentro de ellos los conectores, los referentes, etc. Vivaldi nos dice que todas las oraciones están relacionadas entre sí y forman un mensaje completo que engloba el significado de todas. Es verdad, toda oración se estructura y se vincula a otra para que tengan sentido. Así como todo párrafo se une a otros párrafos, como si fuese un trencito, así, para poder comprender, fundamentar una idea, argumentar nuestras ideas y tener un mensaje en general del texto. Los marcadores que hoy vamos a ver de manera específica nos ayudan a comprender la intención de ese texto, el sentido de ese texto, el alma de ese texto. Vamos a ver entonces esos marcadores, ¿ya? Entonces, ¿qué son esos marcadores? Empezamos por ahí. Les pregunto, por favor, jóvenes, ¿está claro? ¿Se me está escuchando? ¿O hay problemas con la tecnología? Todo claro. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Muchísimas gracias, jóvenes. Entonces, vamos a ver en esto de los marcadores textuales, cómo define la academia a estos marcadores textuales, ¿ya? Los marcadores discursivos, llamados también marcadores textuales, son palabras, no dice la academia, son partículas, locuciones, que señalan las relaciones entre los elementos de un discurso. Tenemos un discurso, ya sea hablado, ya sea escrito. Es muy importante con qué palabras digamos ese discurso para poder nosotros comprender el sentido de ese texto. A veces se emplean palabras o términos no conectores, no apropiados. En la medida que nosotros manejemos justamente cuáles son estos marcadores discursivos, podemos ir identificando, ¿no? En qué puntos nosotros necesitamos ajustar de nuestro texto para que esté bien estructurado, bien argumentado, bien cohesionado. Porque los principios de la redacción son justamente claridad, concisión, precisión. Entonces existen muchas clasificaciones como la de Martín Sorrentino y Portales Lázaro en 1999, que indica que los marcadores discursivos son conectores, también es operadores argumentativos, conectores porque conectan las oraciones, las ideas, las palabras. Operadores argumentativos ayudan justamente a argumentar, a condicionar, a fundamentar nuestras ideas. Estructuradores de la información nos dicen, porque ayuda justamente a que la información se procese de manera clara, precisa, organizando los datos de información que ahí hay, y marcadores conversacionales porque nos ayuda a estructurar los términos del diálogo interno que tiene cada texto, porque ustedes deben saber que todo texto tiene un diálogo interno. Y también nos precisa que son reformuladores porque nos ayudan justamente a formular, a ajustar ese texto que nosotros tenemos y distinguir las palabras apropiadas para aplicarlas o corregirlas de darse el caso. Entonces, miren qué interesante este concepto. Vamos entonces allá a plantear, seguir desarrollando nuestra exposición, precisando los tipos que existen de estos marcadores de discurso. Existen cinco tipos en los cuales se los ha clasificado. Uno de ellos se habla que estos marcadores, estas palabras que ahorita vamos a ver, tienen que ver, ayudan a estructurar la información, a empezar un texto, a terminar un texto, a enumerar, etcétera. Vamos a ver un ejemplito. A ver,
Ustedes mismos me van a indicar en estos momentos, yo les pongo acá el texto, cuáles creen y por qué creen que son estos los marcadores de este caso. A ver, por favor, el joven, la señorita Robles, si me podría, por favor, dar lectura a este párrafo de este primer ejercicio, que lo vamos a analizar desde el punto de vista organizativo, cómo estos marcadores nos van a ayudar a nosotros a estructurar nuestra información. Por ejemplo, bien, gracias, no sabía cómo hacer el artículo. Por una parte no tenía el papel, por otra no tenía luz. El trabajo tenía que presentarlo hoy. Finalmente me fui a casa de mi amiga a trabajar. Por cierto, se me olvidó pagar el recibo de la luz. Dice el texto. A ver, vamos a preguntar, por favor, qué palabras de acá, ¿no? Justamente son marcadores organizadores. Por una parte, señorita, muy bien, por una parte, por supuesto, estoy numerando, comentando, no tenía el papel, por otra no tenía la luz y el trabajo tenía que presentarlo yo. Finalmente me fui de casa de mi amiga a trabajar. Por cierto, se me olvidó pagar el recibo de cine. Entonces, miren, en estos marcadores de discurso, existen términos, palabras que son comentadores, como pues, dicho esto, pero también hay ordenadores, como vemos acá por una parte, en primera instancia, ¿no? En primer lugar, por un lado va, al enumerar nosotros, estamos clasificando, estamos ordenando el texto para que nuestro lector lo entienda. Por una parte va recogiendo una idea, después otra idea, después otra idea. Se va haciendo más claro, más nítido el texto. Quien lee lo puede comprender. También están los digresores, aquellos que dicen a propósito, por ciento, que nos ayudan a llevarnos a otra idea que también puede ayudar a argumentar ese párrafo. Entonces, es importantísimo tomar en cuenta ello. También es importante en esta segunda clasificación eh, de nuestros marcadores discursivos ver los ejercicios de los conectores. Existen muchas clasificaciones en el mundo académico en torno a los conectores. Acá les he traído dos cuadritos en torno a la clasificación que se emplea eh, sobre los conectores, ¿no? Hablan de conectores de adición, de advertencia, de afirmación, de aprobación, de asentimiento, de atenuación, de autocorrección, de cierre de discurso, de comienzo de discurso, de conclusión, de consecuencia, de culminación, de digresión, de resumen, de ejemplificación, de énfasis, de evidencia, de enumeración, de explicación, de intensificación, oposición, transición, precisión, recapitulación. Esta es una clasificación que lo está haciendo, en este caso, Araya 2021. ¿Ya? Pero existen bastantes clasificaciones. Lo importante es que los términos que nosotros vamos a utilizar en estos conectores eh, para nuestro texto, tenemos que orientarlo en función de la necesidad que tenemos a la hora de escribir. Si estamos planteando, argumentando un punto, otro punto, ponemos un conector de adición. Además, es importante precisar tal cosa, ¿no? Vamos empleando entonces los conectores en función de las necesidades que nosotros tenemos. Por eso nos sirve esta tablita, porque a veces queremos escribir algo y no sabemos cómo plantearlo, ¿ya? Por ejemplo, acá hay un ejemplo 2 que dice, por favor, si me podría leer el joven José Luis, que está ahí presente, gracias, muy amable.
Efectivamente, estuvimos ahorrando todo el mes para irnos de viaje. A última hora no pudimos hacer. ¿Qué pasó? A última hora sería la palabra, las palabras, los conectores que nos lleva a una relación que muestra una condición y una conclusión. A última hora no pudimos hacer. ¿Ok? Acá está, esa unión nos permite plantear una idea contraria a la que nosotros inicialmente teníamos. ¿Ya? Seguimos, entonces, les dejo yo este material para que ustedes puedan seguir exponiendo y así, perdón, para que ustedes puedan seguir investigando, estudiando y analizando qué tipo de conector podemos plantear en el desarrollo de nuestro texto argumentativo. También existen los conectores reformuladores, perdón, acá está el cuadro, ¿no? Que introducen más información. Cuando yo quiero seguir argumentando, voy a los conectores reformuladores, ¿ya? Para seguir explicando. Los conectores argumentativos, que nos ayudan con esos conectores a argumentar de mejor forma el texto que estamos desarrollando, y los conversacionales, que introducen un interlocutor, matizan la información, etcétera, etcétera. Veamos estos ejemplos. El argumentativo, por ejemplo, si pudiese el estudiante leer, sería tan amable. Yo les estoy dando en un negrito y ustedes van a subrayar en el ejercicio o resaltar qué palabras ustedes consideran que pueden ser estos marcadores justamente. En realidad, perfecto, me compré esta camiseta azul porque estaba muy bien de precio. En realidad tenía el armario lleno y no necesitaba más ropa. De hecho, debería haberme comprado algo más práctico para el invierno. Por ejemplo, un abrigo. Entonces, en estos marcadores nosotros encontramos de refuerzo, en el fondo, de hecho, en realidad, ¿no? Una argumentación donde nuestras ideas están entrando en un análisis crítico, en este caso, sobre mi misma condición de haberme comprado algo, pero debería haber comprado otra cosa que sí yo necesito. Entonces, para ese tipo de estructuras críticas, analíticas, podemos usar estos tipos de conectores, perdón, estos tipos de marcadores discursivos, ¿ya? El de concreción también es argumentativo porque nos lleva a emplearlo en casos que nosotros queremos poner ejemplos, queremos poner casuísticas, por ejemplo, en concreto, ¿no? Se entrevistó, aplicó una encuesta, tantos estudiantes, etcétera, etcétera, ¿ya? En cuanto al otro ejemplo que podemos tener, puede ser también el ejercicio conversacional, ¿no? Donde ya, donde ya se establece un diálogo entre las palabras, donde yo ya puedo plantear, claro, sin duda, desde luego, por esto, según parece, al parecer, ¿ya? Mira, hoy incluso en esta de interacción, en esta estrategia muy interesante, ya se establece, incluso se puede hacer hasta preguntas, como acá se nos formula, ¿no? Mira, oye, no es verdad, ya bueno, bien, reafirmo. Este conversacional es muy interesante porque es más, es más coloquial, es un diálogo interno entre el lector, el escritor y el lector. Eso es importante tomarlo en cuenta. Bien, jóvenes, espero hayan entendido muy breve esta sesión. Me gustaría, por favor, que ustedes hagan unas conclusiones, a modo de conclusiones, ustedes mismos puedan apuntar en este Padlet que les voy a compartir en estos momentos, puedan ustedes poner las conclusiones a las que ustedes están arribando de la importancia, en este caso, de los marcadores lingüísticos. Muchísimas gracias.